Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Teonautas. ¿Cómo están? Soy Cristian, su anfitrión para este espacio. Y hoy día quisiera hacer anuncios. Quisiera comenzar haciendo anuncios. ¿Cómo tenemos auspiciadores? Sí, tenemos auspiciadores. El primer auspiciador que tenemos es el Centro de Estudios Cristianos John Wesley, un centro de estudios donde se puede cursar estudios de teología a nivel de bachiller y licenciatura, también tiene diplomados y cursos varios, así que si usted quiere em, saber más, si está buscando un lugar donde formarse, pondré de aquí en adelante la información para que pueda usted contactarse. Segundo, tenemos tacitas de teonautas, así que si usted quiere tomar café, quiere tomarse su té, alguna bebida espirituosa con nuestro logo, así como un teonauta, como alguien que se sube a la nave, puede hacerlo junto conmigo. ¿Cómo están? Esta semana hemos abordado temas interesantes en varios círculos evangélicos con los cuales yo participo, pero hay uno que apareció con un especial interés y ha sido defendido, refutado también con una especial virulencia. Hoy vamos a hablar de identidades, hoy vamos a hablar de contexto. Hoy quisiera hablar también con ustedes sobre em, em, el ser situado aquí en Latinoamérica. No sé si les llama la atención que tanta moda, tanta cosa teológica nueva em, está impregnando constantemente nuestra iglesia, nuestras comunidades, y nosotros como latinoamericanos cada vez más en menos nosotros y más cualquier otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Es que partamos primero por el problema de la identidad. La identidad, y con esto quiero ir, hoy día vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de puritanismo y vamos a hablar de catolicidad. Tres cosas que al parecer en el mundo evangélico podrían sonar como tabú, no deberían serlo, y para que no sean tabú, hay que eliminar la ignorancia, hay que aclarar términos, hay que ser claro, preciso y estar sustentado en bases, no en emociones, no estar peleando porque cuando la discusión pasa de la razón a la mera emoción, se pierde el foco. Tenemos que entender que la identidad latinoamericana ha sido un tema ampliamente debatido en círculos académicos y teológicos desde la colonización, eh, estudiando periodos desde la colonización en adelante. ¿Qué somos? Somos una mixtura aquí en Latinoamérica. Somos una mezcla de muchas cosas que confluyen, pero también eso de alguna manera pasa que eh, también nos confunde. Porque en esta construcción de identidad latinoamericana se ha desarrollado un constante conflicto entre la tradición indígena, la herencia colonial y las influencias modernas. Como menciona Octavio Paz, la identidad es una respuesta a una pregunta implícita: ¿quiénes somos y cómo nos hemos convertido en lo que somos?
Y esta falta de claridad sobre el ser latinoamericano ha generado una constante búsqueda de afirmación y pertenencia. Este es un problema. Este es un problema porque, a ver, aquí estoy yo. Bueno, antes de llegar, este es el tema de hoy. Hoy día vamos a darle a los puritanos, pero no por darle, ¿ya? Hoy día no quiero hacer eso, no es tirar beef por tirar beef. Razonemos, querido, razonemos. El problema de la identidad latinoamericana es tan complejo que nos lleva a imágenes como esta. Y para quien está escuchando el podcast, estoy presentando la imagen de una persona muy latinoamericana, muy de Sudamérica, pero con graves problemas de identidad. El judaísmo, este judaísmo mesiánico, que confluye entre hebreo, hebrañol, lo que se piensa de lo que es lo judío, con lo que se piensa con lo que es de cristiano, demuestra que este problema de identidad no solamente es un problema de identidad entre a nivel latinoamericano, es un problema que también nos subvierte a nosotros los cristianos evangélicos del sur del mundo. Porque desde la expansión del evangelicalismo en Sudamérica, esta se ha marcado profundamente por la influencia de las denominaciones norteamericanas, o sea, y europeas. Como afirma René Padilla, el evangelicalismo norteamericano, bueno, el evangelismo latinoamericano ha vivido bajo la sombra del protestantismo norteamericano sin un esfuerzo significativo por desarrollar una teología propia, no solamente una teología, una mirada propia desde su ser cristiano y válidamente con proyección hacia el resto del mundo. Es decir, yo soy, esto es lo que soy, en esta fe, pero parece que hasta el momento no se ha logrado con profundidad. Esto en realidad ha provocado grandes problemas como el que podemos ver acá. Eh, Personas evangélicas que desarraigadas de tanto de su identidad cristiana protestante, cristiana evangélica, desarraigadas de su identidad propia, asumen a manera de cosplay una identidad que les es totalmente ajena. Los cristianos no somos judíos por ninguna parte. Los únicos que pueden afirmar y que todavía están afirmando eso de manera bastante supersticiosa son los mormones, que afirman de que Jesucristo vino a las Américas, que y bla, 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 y esas planchas de oro, que nadie la encontró, y todo el tema. Aquí también tenemos otro problema de identidad. Aquí tenemos la imagen del presidente Milei, un argentino que se identifica profundamente con el pueblo de Israel, quizás demasiado, quizás too much. ¿Qué pasa con esto? Sucede que eh, esta influencia principalmente norteamericana, porque digámoslo, la iglesia hasta el día de hoy, muchas denominaciones consideran la santidad y los estándares cristianos de santidad, de obediencia, de lo que sea, como un alto estándar, básicamente como ser norteamericano de los 60-50, llegar con terno, lo cual no es malo, no es malo. Estoy hablando no del hecho en sí, no del vestirse en sí, estoy hablando más allá de eso, de un tema de identidades. Los primeros misioneros que llegaron en los 50, 60, desde la rama evangélica y también algunas denominaciones pentecostales llegaron con la ropa de la época. Vístase como la gente decían en su tiempo. ¿Y cómo se vestía la gente en esa época? Con cómo se vestía. El problema es que cuando estas cosas se canonizan y pasan a ser como parte de una identidad, genera un problema. Porque hay identidades que buscan sobreponerse a la misma fe cristiana. Uno de los principales problemas también como decía, esta, que todas estas influencias sectarias, no sectarias, externas, eh, implica que muchas iglesias y muchas comunidades, muchas personas cristianas, sin una identidad clara cristiana, sin una identidad nacional que tenemos todos los sudamericanos ese problema, más encima bregando en la fe con esto, terminamos siendo dominados por enfoques
no muy sanos de la fe, enfoques individualistas o escapistas de la fe, que no dialogan tampoco con los problemas sociales de la región, con los problemas situados. Orlando Costas argumenta que la teología evangélica, hablando de la teología, ha fallado en comprender las necesidades del pueblo latinoamericano y ha ignorado su historia de opresión y lucha por la justicia. ¿Qué tienen que ver otras identidades en esto? Nuestros problemas son distintos. Nuestro etos, es decir, nuestra conformación, nuestra identidad, se ha hecho de manera distinta. Nosotros somos mestizos. Y aquí es donde quisiera entrar con los siguientes temas, porque tanto entre los judíos mesiánicos, aquellos, me refiero a aquellos que no son judíos, que se hacen judíos para ser judíos mesiánicos, eh, faltan a una identidad clara. A primero a su identidad latinoamericana y segundo a su identidad cristiana situada en Latinoamérica. Una identidad que tiene sus propias luchas. ¿Por qué para a nosotros nos debiera importar los problemas del Estado de Israel actual? Si eres dispensacionalista, esto no aplica para ti porque tu escuela de interpretación depende de eso. Yo no soy dispensacionalista. Creo, sí, bueno, ¿y qué pasa con esto? Es que vienen distintas teologías, y no solamente teologías descontextualizadas, sectas como lo podemos ver con los movimientos de los nazarenos, los movimientos judíos mesiánicos, los movimientos de raíces hebreas, porque los judíos son los mejores para enseñarnos cristianismo, seguramente. Lean el Talmud, por favor. Y esta crisis de identidad en Sudamérica debe levantarnos a nosotros las luces rojas. Hey, iglesia, hey, pastores, hey, ministros, hey, denominaciones, tenemos que hacer un énfasis en lo nuestro porque somos seres situados aquí y ahora. Nacimos en Chile, Perú, Argentina, distintos países de la TAM, y esto es lo que somos, y desde aquí debemos vivir nuestra fe, y desde aquí también tenemos que vivir nuestro mandato, y no solamente, no solamente me refiero a temas como, esto ya es exótico como el judaísmo mesiánico, estoy hablando también, aquí tenemos al exótico Milei, eh, el problema del neopuritanismo, porque sucede que la formación teológica en Latinoamérica eh, no, no es algo que no ha estado, que no ha sido, a ver, no es algo a lo cual las iglesias no hayan atendido, no es algo a lo cual las iglesias no hayan renunciado, porque iglesias metodistas, luteranas, la iglesia histórica, presbiteriana, incluso el IBN, un impulso pentecostal, la comunidad teológica evangélica y tantas otras escuelas que se me van. Han tratado de aportar su granito de arena, tratando de contextualizar el mensaje a nuestro aquí y ahora situado evangélico. El problema es que últimamente, y vuelvo a mí misma a la misma trinchera, van a decir después que soy una trinchera, no lo soy, no. Estoy dispuesto a entrar en diálogo, excepto con Paul Washer. A él le prometí una hurracarrana y como soy un hombre de palabra, voy a cumplir con tal cosa. Bien, entonces, ¿qué sucede con esto? eh, Últimamente hay que reconocer que ha habido un influjo fuerte de literatura puritana, de literatura sobre todo por este movimiento de Gospel Coalition, el cual he escrito y voy a seguir escribiendo y quizás termine escribiendo un libro esperando una respuesta, porque sí, porque en la teología y en la fe uno tiene que también tener las cosas bien puestas, tener los caranchos bien puestos, decir las cosas como son, como las ve desde su punto de vista situado y defender sus posiciones. Aló, apologistas. El tema es que en los últimos años ciertos sectores han intentado idealizar la obra de los puritanos, y esto es parte del escrito que hoy día compartí por mis redes sociales, presentándonos a los puritanos como ejemplos de piedad y moralidad. Y aquí hay tres problemas. El primer problema es lo que yo siempre enseño en la clase de hermenéutica o exégesis también, es cómo llenamos el vacío hermenéutico. ¿Cómo llenamos el vacío? ¿Por qué? Porque los puritanos escribieron por el 1600, 1700, si no más. Y nosotros somos seres situados en el año 2025, al sur del mundo. De hecho, siempre le digo a mis alumnos, si tú
dado los antecedentes de los puritanos, los antecedentes históricos, políticos y sociales de los puritanos, lo más seguro es que si a ti te toman, a ti una persona morena como tú y como yo, hablando español, vestido de distinta manera, y llegas al lugar de manera descontextualizada con los puritanos, por muy cristianos que sean, te van a quemar, porque ellos, como hijos de su tiempo, obedecían a la mentalidad de su tiempo. La piedad y la moralidad en el escrito suena muy linda, es muy ideal. Todas las piedades, todas las moralidades tienen altas aspiraciones. Yo hice una maestría, por la gracia de Dios, se me permitió hacer una maestría en doctrina social de la Iglesia. Y tú cuando estudias la doctrina social de la Iglesia Católica, te das cuenta de que había papas que tenían la panacea, tenían la solución a muchas cosas. El problema no es idealizar, no es teologizar, no es filosofar, el problema es cómo aterrizamos esas soluciones aquí y ahora. El problema es que la piedad de la época de los puritanos era bastante hermosa y hay que reconocer el valor histórico situado en su momento. Pero para estudiar, para asumir alguna posición, es necesario asumirlo de una manera crítica. No me refiero a una manera crítica criticando, ya hago la explicación. Me refiero a una manera informada, a una manera no entregada con los brazos abiertos, sino que hay que leer. Y si te leíste un libro no alcanza para hacerte una opinión, te lo comento. Leer mata la ignorancia. Leamos más. Entonces, un análisis histórico riguroso demuestra que el impacto de los puritanos tanto en Inglaterra como en las Américas estuvo marcado por una profunda intolerancia, porque recordemos, los movimientos en guerra, cualquier país en guerra, extrema sus posiciones. Y el problema de los puritanos es que querían volver a una pureza doctrinal, a una pureza doctrinal calvinista, de corte calvinista, eh, donde cual ojo, y de aquí nace una idea sobre la cual un amigo mío, el maestro Juan Pablo Jiménez, hizo su tesis sobre eso, sobre el concepto del destino manifiesto. De ahí viene el tema del destino manifiesto que hasta el día de hoy lo tienen en su doctrina los norteamericanos. No está mal ni está bien, es como es. El tema es que eh, ese puritanismo también se tradujo en mucha intolerancia y en persecución por lo diferente. Hoy en día tenemos que entender que los antiguos no necesariamente, no, es muy injusto evaluarlos según los valores actuales, pero también no podemos aceptarlos sin el filtro de lo que hemos aprendido como humanidad y sobre todo como cristianos aquí al año 2025. Y no solamente eso, también hay que tener en cuenta el exterminio de los pueblos indígenas, que a diferencia, y aquí no quiero entrar en la leyenda rosa de la historia de España y de la colonización, no, 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 yo no soy partidario de aquello, pero hay que buscar cierta ecuanimidad. ¿Por qué? Porque a diferencia del proyecto puritano, en la colonización española tenía una orientación civilizatoria e integradora. En cambio, la expansión puritana se basó en la limpieza étnica y la segregación, es decir, los indígenas que dejaron, o mejor dicho, que no alcanzaron a matar los puritanos y los herederos de los puritanos, los dejaron en reducciones o en reservas. Reservas suena mucho más lindo, claro está. Entonces vamos a ver este locus para ir viendo lo demás. Y aquí tenemos a nuestros queridos puritanos, se les nota en su rostro. Usted cuando busque cualquier imagen de un puritano por las redes sociales, se va a encontrar con gente muy entretenida. O sea, estoy para invitarlo a un cumpleaños. Bien, los puritanos emergieron en el siglo XVI como un movimiento religioso radical que buscaba purificar a la Iglesia de Inglaterra con elementos católicos, o sea, de los elementos católicos romanos papistas del siglo XVI o medievales. Ojo, aquí es donde, hermano, es importante la lectura y también asistirse de quienes le han dedicado su vida a esto.
Entonces, eso es lo que ellos buscaron, porque ellos consideraron que la reforma de Kramer, la reforma inglesa, no había llegado hasta donde se debería llegar. Ellos eran críticos, eran inconformes. Su visión de la sociedad era estrictamente teocrática y no toleraban ninguna disidencia. En Inglaterra impulsaron políticas represivas y jugaron un papel clave en la guerra civil inglesa que culminó con la dictadura de Oliver Cromwell. Durante este periodo se cometieron, a ver, Oliver Cromwell es un personaje controvertido como cualquier líder en cualquier época, pero lo que no podemos negar son todos los muertos que hubo a su haber. Eh, y, y aquí es donde algunos me dicen, no, pero es que hay que relativizar la historia, la escriben los vencedores, sí, pero es que si tú te lees un libro de historia, claro, podrás leer la historia oficial, pero eso no significa que no hayan otros autores, y que hay, y que no hayan revisionismo, y que no hayan nuevos descubrimientos. A eso se le puede llamar una actitud crítica. Hay que hacerles preguntas a los textos. Y aquí podemos ver una de las masacres, una de las tantas masacres llevadas a cabo por los puritanos. Eh, la, Durante este periodo, entre 1649 aproximadamente, cometieron las masacres en Irlanda, como la de Drogheda, donde las tropas puritanas asesinaron a miles de civiles y prisioneros. Civiles y prisioneros. Me parece bastante poco piadoso, pero era la guerra. Menos mal que hoy en día hay leyes de la guerra. El espíritu de exclusión, este espíritu de exclusión, y bueno, en Inglaterra no lo aguantaba nadie, digámoslo así, los llevó a las Américas, donde fundaron la colonia en la bahía de Massachusetts en 1630, y con un sistema legal igual de puritano, donde castigaba la disidencia con el exilio, la tortura o la ejecución. Película recomendada, La A Escarlata, véanla, véanla, La Letra Escarlata, véanla. No les voy a spoilear, pero si quieren ver algo de esto, La Letra Escarlata. Bien, eh, como en el caso de Anne Hutchinson, una mujer que fue desterrada por cuestionar la autoridad puritana, y eso que nos voy a pasar un poco lo que pasó con las brujas de Salem. Roger Williams, otro disidente, fue expulsado y fundó Rhode Island como refugio para los perseguidos, a diferencia de la colonización española, eh, que promovía la evangelización y la integración de los pueblos indígenas en un sistema de castas con derechos y obligaciones. Los puritanos veían a los nativos como obstáculos para su sociedad homogénea. La guerra de Pecot es un claro ejemplo. Los puritanos con aliados nativos rodearon la aldea de Mystique y masacraron a más de 500 hombres, mujeres y niños, como pueden ver en las Américas. John Winthrop, gobernador de la bahía de Massachusetts, expresó la visión puritana sobre la tierra y sus habitantes. Ojo con esto. Dios nos ha dado el derecho de esta tierra al hacer que los salvajes sean destruidos ante nosotros. Para los puritanos, el exterminio era una guerra santa. Lo más cercano a una yihad. Era un exterminio masivo de personas. Ojo. Y de aquí nace, y era el destino manifiesto. Por una parte, los españoles, los vilipendiados españoles, tenían una empresa civilizatoria, incluso, claro, ya, digámoslo de manera muy mojigata, evangelizadora, aunque en el fondo buscaban esquilmar lo que pudieron, y bien poco pudieron. Pero eran enfoques totalmente distintos. No estoy diciendo que los españoles hayan sido blancas palomas, no lo son, pero tampoco puedo decir que por lo menos dejaron gente viva. Y bueno, también hay que dar reconocimiento a los pueblos ancestrales de esta tierra que, bueno, de alguna manera han resistido hasta el día de hoy, pueblo mapuche. Bueno, bajo este destino manifiesto se justificó también la apropiación violenta de territorios. En contraste, como podemos observar, la colonización española, que aquí vemos una imagen que tampoco fue ideal, hubo guerras, hubo violaciones,
hubo mucho terrible, nadie quisiera vivir en ese periodo. Eh, pero luego de eso, de la entrada de los colonizadores en Latinoamérica, a diferencia del proceso puritano, eh, la colonización española dejó de manera gradual de ser tan violenta, estableció una estructura jurídica que reconocía a los indígenas como súbditos de la corona desde las leyes de Burgos en 1512 hasta las leyes nuevas en 1542. Es decir, la monarquía española intentó regular la protección de los nativos y frenar los abusos eh, de la mejor manera. Estamos hablando del 1500. Fray Bartolomé de las Casas, que hay que leerlo, o sea, debiera ser lectura obligada en la básica de la educación primaria, secundaria, pero no lo es, porque es mejor hablar de otras cosas, ¿no? Eh, Él denunció los excesos de los colonizadores, pero también defendió la evangelización pacífica. Entonces, como podemos ver en esta imagen, los indígenas fueron mejor o más incorporados a la sociedad a través del mestizaje. Y podemos ver, hay pinturas como la que estamos viendo, para quienes están escuchando el podcast, eh, pinturas que atestiguan esta mixtura. De hecho, en el Perú los líderes de la colonia se casaban con estas mujeres de línea real, de los incas, sin ninguna distinción, daban hijos y heredaban títulos. Y se reconocían esas libertades. ¿Qué sucede con todo esto? Entonces, ¿por qué digo esto? Es que el problema es romantizar a los puritanos. No lo digo porque lo español haya sido lo ideal en las Américas. Estoy hablando del problema de la romantización sin contexto de los puritanos. Ignorar su legado de intolerancia y genocidio es ignorar todo lo demás. Porque, en serio, los romanos escribían precioso, tenían tremendos poetas, tenían tremendos retóricos, lo mismo los griegos, pero cuando imponían su civilización a los pueblos nativos, tomaban otras medidas, no eran tan lindos. Y es por eso, es que es necesario cuando leemos a los autores de cada época conocer la época, contexto, contexto y más contexto, siempre han dicho todos los manuales de hermenéutica bíblica y de hermenéutica aquí en Latinoamérica. Debemos entender el contexto, no debemos comernos. Con esto no estoy descartando el valor devocional hasta cierto punto de los puritanos. Matthew Henry era un puritano, pero tampoco puedo canonizarlos, tampoco puedo defenderlos. Tenemos que entender que ellos establecieron su nuevo orden social mediante la segregación y el exterminio. Y eso en contraste con el proceso latinoamericano, en serio chiquillos, menos mal que llegaron los españoles. Entonces, eso es todo lo que he querido decir con respecto a esto. El problema es que cuando nos llegan literaturas de otros países, empezamos a aceptar doctrinas que son muy correctas, muy ortodoxas, eh, de manera muy ortodoxa, me estoy refiriendo a así aparentemente, sin una crítica mayor, sin una mirada desde acá, nos va a terminar cometiendo, o sea, si seguimos en esa línea, vamos a terminar cometiendo los mismos errores. Y esos mismos errores se están repitiendo hoy en las iglesias. Iglesias como MENAP, que toda la vida fueron pentecostales, toda la vida fueron una expresión de aquí, de esta tierra, en Chile, de allá en Santiago, qué sé yo, en distintos lugares donde se establecieron, con sus hermosos coros, su manera. De repente, de la noche a la mañana, adoptaron una visión puritana de la teología. Mandaron a alguien X a estudiar a The Master Seminary y esa persona habrá estudiado mucha teología y mucho puritano y mucho calvinismo, pero parece que nunca conoció su propia patria, nunca estudió historia de Chile, nunca estudió historia de Latinoamérica, nunca estudió teología latinoamericana. La teología, queridos hermanos, es contextual o no puede ser. Y esto nace del mandato de Jesucristo a sus discípulos en id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cierto? En el nombre del Padre. Ir hasta lo último de la tierra, dice ese mandato, la gran comisión que le llamamos nosotros.
Y esa gran comisión no implica una conquista, implica un diálogo con las distintas culturas, implica un aprendizaje de las distintas culturas para poder traducir el Evangelio, que puede ser traducido a todas las culturas humanas, porque la fe cristiana es una fe antropológica para que la entiendan los seres humanos, ¿me entienden? Y es deber de nosotros contextualizar lo que aprendemos del Evangelio. Mismo Evangelio, distintas maneras de vivirlo, y eso es válido y querido por Dios. Por eso, cuando los hermanos, o sea, la gente de la Iglesia Católica, permítanme tomar un poquito de café, ahí, merchandising, estoy mostrando una tacita con el logo de nuestro podcast. Ahí hablan conmigo, pueden acceder. Yo creo que en algún momento vamos a hacer sorteo y todas esas cosas, pero por favor, denle like si lo están escuchando, suscríbanse, opinen, sean parte de esta comunidad. Me ayuda mucho, me anima a seguir con esto y a ser mejor, ¿ya? Dejen tomar un sorbo de café, que hasta ahora, bien queridos. ¿Qué tiene que ver con esto? Aquí está la imagen. Vamos al último tema, la catolicidad de la iglesia. El id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿cierto?, a bautizarse y todo el tema, tiene que ver con que este evangelio tiene este mandato de llegar a todas las naciones. Eso es católico. ¿Qué es lo católico? ¿Qué es lo católico? Lo realmente católico. La catolicidad, en su sentido más amplio, hace referencia a la universalidad de la iglesia en el tiempo y en el espacio. Ojo, también hace alusión a su fidelidad a la fe apostólica y su unidad en Cristo. Etimológicamente, el término católico proviene del griego católicos, que significa universal o según el todo. Los padres de la Iglesia utilizaron el concepto de catolicidad para describir la unidad y totalidad de la Iglesia fiel a la enseñanza de los apóstoles. Ignacio de Antioquía, en su carta a los esmirniotas, escribió: donde quiera que esté el obispo, allí debe estar la comunidad, así como donde esté Cristo Jesús, ahí está la Iglesia católica. En este concepto, católicos, estoy hablando de que, ojo, los padres de la iglesia fueron autores cristianos del siglo I, segundo, hasta el siglo sexto, algunos lo fechan, algunos hasta el siglo, hasta el 400 después de Cristo, y otros hasta 600. El tema aquí es que los padres de la iglesia ya tenían esta idea de la catolicidad como que esta fe, ¿cierto? Es universal, tanto en tiempo como en espacio. Es decir, trasciende la fe cristiana. Eso es la catolicidad. Es una fe que trasciende el tiempo, el espacio, las culturas, y no la imagen del Papa, porque cuando hablamos de la Iglesia Católica Romana y su líder, que es el Papa, o el obispo de Roma, estamos hablando del obispo de Roma, de ahí. Ahora, que el obispo de Roma tenga una ambición desde siglos de universalidad, ese es otro tema, pero que ellos utilicen términos, que la Iglesia Católica Romana utilice, o latina, utilice ciertos términos que la Iglesia ha utilizado por siempre y que los reformadores utilizaron por siempre, no significa que los debamos abandonar. Esto, queridos hermanos, es parte de nuestra identidad cristiana, la catolicidad. A ver si me permiten. Entonces, Cirilo de Jerusalén explicó que la iglesia es llamada católica porque está extendida por toda la tierra, enseña universalmente y sin omisión todas las doctrinas necesarias para la salvación. Desde una perspectiva ya protestante, la catolicidad no se refiere a una estructura jerárquica centralizada, sino a una comunión de creyentes en la verdad del Evangelio, la fe en Cristo y la continuidad doctrinal de la iglesia primitiva. John Stott sobre esto enfatizaba que la iglesia es verdaderamente católica cuando es fiel a la escritura, predica la salvación en Cristo y mantiene la unidad del cuerpo de Cristo en amor.
Asimismo, Alistair McGrath sostiene que la reforma no destruyó la catolicidad de la Iglesia, sino que buscó restaurarla a su fundamento bíblico y apostólico. J. A. Packer dijo, la catolicidad evangélica radica en la sumisión a la autoridad de la escritura y a la predicación fiel del evangelio. Entonces, vamos entendiendo mejor a qué nos referimos cuando nos referimos a la catolicidad. Aquí yo quise traer a colación una imagen que me pareció maravillosa. Eh, Gente de culturas africanas, vestidas a su manera africana, viviendo el Evangelio de manera africana, eh, interpretando los símbolos de la fe de manera africana, siendo africanos y siendo cristianos. Esa es la idea de la catolicidad, no hacerse católico romano. Tiene que ver con ser fiel al Evangelio como lo hemos recibido, a las escrituras como las hemos recibido mediante la iglesia, ¿cierto? A través de las edades y sobre todo mantenernos unidos, que es lo que menos de católicos tenemos aquí en Latinoamérica. De hecho, la unidad es símbolo de catolicidad. Y aquí vamos a ver a mi querido Hernán Babic. Babink, ahí si lo digo bien. Y si lo digo mal, por favor, usted puede corregirme. Aquí lo vemos siendo querido por las masas, aunque últimamente ha tenido como un auge los escritos de Babin reformado, que lo recomiendo. Él era un calvinista, pero de los calvinistas, de los grandes calvinistas, ¿ya? Ojo, que hay calvinismo y el calvinismo, como arminianismo y arminianismo, ojo. Bien, Babin enfatiza que la verdadera catolicidad no está limitada a una expresión institucional, sino que está enraizada en la esencia del evangelio y la predicación de la palabra de Dios. Como él mismo escribe, la catolicidad de la iglesia se basa en su relación con Cristo, su cabeza y fundador, y en su misión de proclamar el evangelio ¿a quién? A todas las naciones. Además, Babin sostuvo que la unidad de la iglesia no depende de una organización visible, sino de la verdad en la que se edifica. ¿Me entienden? Por su parte, los teólogos de la Reforma, como Juan Calvino y Martín Lutero, argumentaron que la catolicidad de la Iglesia es preservada cuando la palabra fiel es proclamada y los sacramentos son debidamente administrados. John Wesley, es que tiene que estar John Wesley, afirmó que dentro del metodismo y también sostuvo una visión amplia de la catolicidad, llamándola, entendiéndola como un llamado a la santidad, que eso lo veremos un poco ya terminando este encuentro semanal. La Reforma Protestante entonces afirmó la autoridad suprema de las escrituras, ¿ya? Es decir, para nosotros los protestantes y evangélicos, el principio de catolicidad se defiende, se afirma en la fidelidad a las escrituras, ¿ya? Como norma de fe y práctica. La catolicidad protestante se fundamenta en la enseñanza bíblica y la fe común en el Cristo revelado en las Escrituras. Ojo, en el Cristo revelado en las Escrituras. Echa para atrás liberal, haciendo las búsquedas del Jesús histórico. Va de retro. Como señaló Juan Calvino en sus institutos de la religión cristiana, la iglesia es verdaderamente católica cuando permanece en la doctrina de los apóstoles y no en tradiciones humanas que desvirtúan la palabra de Dios. Martín Lutero afirmó también que la iglesia no está en los muros de piedra ni en las estructuras humanas, sino donde la palabra de Dios es predicada puramente y los sacramentos son administrados conforme al Evangelio. Algún día hablaremos en la tradición evangélica y protestante de los sacramentos, que sí tenemos. Hay dos, tenemos poquito, pero hay. Eh, Thomas Cramer, el padre de la Reforma inglesa, sostuvo que la verdadera iglesia de Cristo está donde se predica la palabra con fidelidad y donde el pueblo es guiado en la santidad. Wesley va en esa misma línea. Decía que la catolicidad evangélica no es una sumisión a estructuras humanas, sino una vida de santidad y amor que refleja el evangelio. Se va entendiendo, pero el componente, a mi parecer, más complicado de la catolicidad en el mundo protestante y evangélico es el componente de la unidad también,
porque la unidad se entiende lamentablemente hasta el día de hoy como uniformidad y eso nos trae problemas tremendos y nos ha traído amarguras tremendas, porque la catolicidad protestante no niega la diversidad, nunca se ha negado la diversidad dentro de la iglesia, sino que la valora. Bavinck argumentaba que la unidad de la iglesia no se basa en la uniformidad externa, sino en la comunión de fe en Cristo. Wesley, con su enfoque eclesiológico más inclusivo, más abierto, promovió la idea de una catolicidad evangélica basada en la santidad y el amor fraternal, trascendiendo las diferentes y diferencias denominacionales. Calvino afirmó sobre esto: el verdadero carácter católico de la Iglesia no depende de su extensión visible, sino de su adhesión a la palabra de Dios y a la sana doctrina. ¿Se dan cuenta que Calvino no tiene la culpa de lo que están escribiendo ahora los calvinistas o nuevos calvinistas? Ojo con eso, hay que saber leer a Calvino. Y eso que yo soy arminiano. Bien, Thomas Kramer sostuvo que la Iglesia de Cristo es una comunidad de fe y amor y no una mera institución política o terrenal. La Reforma no introdujo una nueva iglesia, no creó una nueva iglesia. Nunca fue la, nunca fue la intención de Lutero crear una nueva iglesia, ni de Calvino, ni de ningún reformador en realidad, sino que ellos buscaban restaurar la fe apostólica con la fidelidad original apostólica a las escrituras y al mensaje de Cristo. Lutero y Calvino insistieron que la verdadera catolicidad no radica en la obediencia a Roma, sino en la fidelidad al Evangelio, es decir, era volver al Evangelio, volver a las Escrituras, volver a la sencillez de la fe. Lutero afirmó que la iglesia está donde la palabra de Dios entonces es predicada con pureza y los sacramentos, lo digo nuevamente, son administrados conforme al Evangelio. Wesley, en el metodismo wesleyano, también consideraron que la santidad es una señal fundamental de la iglesia, de la verdadera iglesia. La santificación, si me permiten, voy a cambiar el PowerPoint. Ahí, querido Wesley. Tenía que hacerlo. Como enseñó Wesley, es una evidencia de entonces la santidad para Wesley es una evidencia de la catolicidad evangélica, pues une a los creyentes en una vida transformada por la gracia de Dios. Se sabe que Wesley era amigo de católicos, de sacerdotes católicos, y también se dice, aunque no lo tengo confirmado, pero se afirma que también tenía un epistolario con obispos ortodoxos. Creo que en eso en algún momento vamos a hablar con Carlitos, con Carlos Salazar de Querigma Apostólico eh, Evangélico. Entonces Lutero dijo que la fe no es un asunto de palabras respecto a la catolicidad, respecto al sello de la catolicidad, sino de vida. Si la fe es verdadera, se manifiesta en frutos de santidad. Thomas Kramer sostuvo que la santidad no es una opción para el cristiano, sino una evidencia de su verdadera pertenencia al cuerpo de Cristo. Entonces, podemos concluir que para el movimiento wesleyano, metodista, esto también es parte de la señal de la catolicidad, entonces va un poco más allá. Habla de la fidelidad práctica al Evangelio. Considero que a eso se refiere. La catolicidad protestante no es una contradicción entonces, sino una reafirmación de la fe. Y queridos, es parte de lo que somos, es parte de nuestro llamado, es parte de lo que debiéramos nosotros eh, entender como nuestro legado. Hoy en día que está esa palabra legado tan dicha, tan, no basureada, pero tan sobreexpuesta, por decirlo así, por cualquier persona. Debemos entender que usted me dirá, bueno, tenemos problemas de los latinoamericanos, cristianos, tenemos problemas de identidad. Sí, tenemos problemas de identidad. Tenemos problemas de identidad regional, nacional y tenemos problemas de identidad cristiana. ¿Qué hacer? Volver a la catolicidad. Es una respuesta. Quizás sería un comienzo, estudiar a la fe como la recibieron los reformadores, como la recibieron los reformadores antes de los reformadores,
cómo fue dándose y cómo el cristianismo ha sido fiel durante la época en distintas culturas, en distintos contextos. Y de ahí nosotros aprender cómo ser fiel al Evangelio, a la palabra de Dios, a toda la escritura, en este contexto, aquí y ahora. Vemos que la catolicidad verdadera no depende, hermanos, de estructuras humanas como se piensa, sino de comunión en verdad con Cristo. La iglesia es verdaderamente católica entonces, cuando proclama a Cristo a todas las naciones, preservando la unidad en la diversidad y la fidelidad al Evangelio. Entonces, en la medida que somos fieles al Evangelio, en la medida que tratamos de transmitir este mensaje con la fidelidad máxima y vivirlo en nuestro contexto conforme a los problemas del aquí y el ahora, estaremos viviendo la catolicidad, querámoslo o no, quieras cambiarle nombre, pero eso es, y por ende estaremos construyendo una identidad propia, que es lo que necesitamos. Pero, ¿qué piensas tú? Mi idea con estos podcasts es invitarte a pensar la fe, a entender la fe como un viaje eterno, como un viaje misterioso, como lo hacen los astronautas cuando salen al espacio al encuentro con el todo o con la nada. La fe es lo mismo, es un encuentro así de profundo, así de largo y así con ese tipo de, como digo, esperanzas. Esta es la invitación de Teonautas. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión el próximo viernes a las 22 horas por el mismo canal. Por favor, no se olviden de compartir este podcast, no se olviden de darle likes y si quieren apoyarlo, me haría muy bien para mejorar algunas cositas y me apoyaría también para seguir. Un abrazo, Dios les bendiga, nos vemos.